este procedimiento virtual, pero las circunstancias nos han obligado y ambos estamentos han respondido de la manera más adecuada. Yo muy satisfecha con el apoyo de los estudiantes y principalmente el esfuerzo que le ponen los docentes, porque es un trabajo multiplicado por 10, le cuento. Hay mucha diferencia, ¿no? Entre la clase presencial y... Sí, gracias a Dios. Bien, cuando gusten, a su disposición. ¿Empezamos? ¿Qué hacemos, Marcelito? Sí, podemos empezar, Lick. Podemos empezar ya también de una vez también. Sí, no han entrado los directores, pero tal vez no lo van a hacer. Empezaremos nomás, licenciado Picón. Ahí está el licenciado Torres. Así es. ¿Cómo está, Lick Torres? ¿Cómo estás, Juanca? Buenas tardes. Licenciado Juan Carlos Torres, muy buenas tardes. No sé si entra el licenciado Juan Javier Flores, ¿sabes algo, Juanca? De Javier. Tenía que entrar, no sé, pensé que ya estaba. No, todavía, no al menos. Creo que no le he saludado, doctora, buenas tardes, bienvenida a Contaduría. Marcelito, buenas tardes, Miguel, Juanca, Marcelino, a todos, y a Videcana. Gracias. Bien, entonces a la espera de que podamos empezar o en su efecto damos inicio en este momento. Usted dirá, señora decana. Daremos inicio. Acaba de llegar Javier, está. Ya está Javier, ya está. Muy bien. Podemos iniciar, licenciado Pico. Perfecto. Marcelito, ¿me escuchas, no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Muy bien. Con la venia de la señora decana de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, Magíster Cuellar Janet, vamos a dar inicio al presente programa preparado para esta oportunidad. Es un gusto y un verdadero placer saludarles a toda nuestra audiencia en este webinar y a todos quienes en este momento se suman y nos siguen a través de esta plataforma, así como por Facebook Live. Un saludo muy cordial a nuestra decana, a nuestra autoridad máxima, autoridad facultativa, a nuestros señores directores y coordinador de carreras, a nuestras autoridades que nos acompañan, a nuestros docentes, colegas que nos siguen a través de este enlace, de esta plataforma. Y así es que, sin más preámbulo, me voy a permitir ceder la palabra a la decana de nuestra facultad para recibir sus palabras de bienvenida y, por supuesto, posterior, palabras de inauguración del webinar de esta tarde. Magíster Cuellar, buenas tardes. Adelante con sus palabras, por favor. Gracias, licenciado Ticona. Quiero expresar un saludo muy cordial a todos los asistentes, particularmente al licenciado Juan Carlos Torres, director de la carrera de Contaduría, al licenciado Javier Flores, director de la carrera de Administración Financiera, al licenciado Juan Carlos Arantibia, coordinador de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, al licenciado Limber Marcelo Escobar y al licenciado Miguel Ticona, organizadores de este gentil evento, y principalmente a nuestra expositora, a nuestra querida doctora Virginia Cole, quien, como sabemos, tiene una trayectoria reconocidísima a nivel nacional, tanto en derechos humanos como en administración de justicia y en administración pública, quien hoy día tiene un acto de desprendimiento con nuestra facultad y va a compartir sus experiencias y su sapiencia con nosotros para explicarnos y llevarnos de la mano por el hermoso mundo de los derechos humanos y la administración pública. Y yo le agradezco muchísimo, doctora Cole, por este desprendimiento suyo, por apoyarnos y colaborarnos en nuestro quehacer. Yo estoy convencida de que solo podemos cambiar el mundo educando a las personas. Y en ese sentido, yo considero que nuestros alumnos van a cambiar su forma de pensar en la medida en que tengan mayor conocimiento y se van a formar de mejor manera en el respeto a la justicia y a los derechos humanos. Le agradezco muchísimo por su desprendimiento y bueno, pues voy a dar por inaugurado agradeciendo a mis colegas docentes que están presentes, a los colegas de Derecho, de Ciencias de la Salud y de mi querida Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras con sus carreras de Contaduría Pública, Administración Financiera y Comercio Exterior. Muchísimas gracias, jóvenes, por su inquietud, por su deseo de aprender. Sigamos adelante por esa senda. Esa es la senda que nos lleva al éxito. Con estas palabras doy por inaugurado el evento y le voy a pedir al licenciado Ticona que pueda dar lectura un poco al currículum de la doctora Cole para poder iniciar el evento. Muchísimas gracias a todos.
A usted las gracias, señora decana, por sus palabras. Saludamos a todos los colegas, decíamos, y vamos a volver a saludar precisamente a cada uno de nuestras autoridades, a nuestros colegas, a toda la audiencia que nos siguen nuevamente por esta transmisión en vivo por Facebook Live y así por medio de esta plataforma. Vamos a solicitar respetuosamente apagar sus micrófonos a efectos de evitar cualquier interrupción para la exposición de esta tarde como forma de respeto a nuestra presentadora. Asimismo, solicitar a todos los participantes que las preguntas puedan realizarla a través del chat de esta plataforma. Importante dar a conocer la trayectoria o parte de la trayectoria profesional de nuestra invitada de honor para el webinar de esta tarde. Ella fue ex defensora del pueblo del departamento de Chuquisaca, ex notario de fe pública, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, ex decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, ex rectora interina de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Y a partir de este momento vamos a ponernos todos cómodos para dar inicio con este webinar de la mano de nuestra invitada de honor, doctora Virginia Cole, quien estará hablándonos sobre los derechos humanos y la administración pública. Doctora Cole, muy buenas tardes, bienvenida y adelante con su presentación. Buenas tardes, licenciado Ticona. Permítanme antes saludar a la señora decana, a los señores directores, coordinadores de carrera, al distinguido, directo amigo Marcelo Escobar, a todos los colegas que están presentes en este momento y particularmente a los jóvenes estudiantes de las 3 carreras que integran la Facultad de Contaduría. Para mí es un placer poder dirigirme a ustedes, hablar un poquito de lo que son los derechos humanos, en particular la defensa de estos derechos a cargo de la Defensoría del Pueblo, que es el órgano que tiene la misión de asumir la tutela de esos derechos frente a los actos o omisiones que provienen de la administración pública. Yo tengo entendido de que, bueno, ustedes sí han tenido momentos o espacios donde han abordado la temática de los derechos humanos. Sin embargo, no está de más recordar que son esas condiciones, que son esas facultades, que son esas prerrogativas que nos asisten como seres humanos, sin considerar nuestra nacionalidad, el sexo, la religión, la forma de pensar. Todos somos titulares de derechos. ¿Por qué? Porque los derechos hacen a la existencia del ser humano, son los que nos permiten vivir en libertad, en igualdad, en las mismas condiciones que otros seres humanos. Yo quiero comentarles que hoy en día ya no hablamos únicamente de los derechos civiles y políticos. Hoy hemos avanzado y podemos hablar de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también podemos hablar de los derechos de solidaridad o derechos de los pueblos. Pero en Bolivia ha habido un avance importantísimo en lo que se refiere a los derechos a partir, indudablemente, de la aprobación del texto constitucional que está vigente a partir del año 2009. Y hoy no solo se recogen derechos individuales, sino también los derechos colectivos. Esos derechos que indudablemente no solo asisten a personas individuales, sino también asisten a grupos, asisten a naciones, asisten a pueblos. Creo que, en definitiva, nuestra Constitución es una Constitución de derechos, toda vez que no solamente los recoge, sino establece que además, o sea, esos derechos deben, si no están recogidos en la Constitución, sí pueden estarlo en tratados, pactos y convenios en materia de derechos humanos, que son los que forman parte del bloque de constitucionalidad que figura en el artículo 410 y que es de aplicación obligatoria en el territorio nacional, no solamente para nosotros, los bolivianos y bolivianas, sino para todos los estantes y habitantes del territorio. Bien, con esta aclaración creo que podemos ingresar a hablar un poquito de lo que es la Defensoría del Pueblo y sobre el particular, el licenciado Ticona hacía una presentación y quiero comentarles que ha sido realmente un placer, ha sido muy honroso para mí ejercer las funciones de representante de la Defensora del Pueblo
en Chuquisaca a partir del año 2002. Me refiero a doña Ana María Romero de Campero, quien me invitó a formar parte de su equipo y pude tener esta gran experiencia, esto es trabajar en defensa de los derechos humanos frente a actos u omisiones de la administración pública. La Defensoría del Pueblo, como se la llama actualmente, es una institución que ya fue creada a través de la reforma constitucional del año 1994, pero comienza a trabajar el año 1998, una vez que se sanciona y se promulga la ley 1818, que es la ley del defensor del pueblo. Esta ley, bueno, conjuntamente, obviamente, la Constitución va a establecer cuáles son las atribuciones que tiene la institución, sin dejar de recordar que se encarga de la promoción, de la difusión y básicamente de la defensa de los derechos frente a los actos de la administración. Cuando hablamos de la Defensoría del Pueblo, tenemos que tener presente que es un órgano que no forma parte del poder público, es un órgano independiente, es un órgano autónomo, por consiguiente, no tiene por qué recibir instrucciones que provengan del Ejecutivo, menos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es la única forma de poder cumplir a cabalidad con la misión que le han encomendado el constituyente, que está plasmada en el texto constitucional boliviano. Con esta aclaración voy a abordar algunas de sus atribuciones y entre ellas, indudablemente, está la posibilidad o la legitimidad que tiene la Defensoría del Pueblo para interponer las distintas acciones constitucionales. Y cuando me refiero a acciones constitucionales, me refiero a las acciones de defensa, a las acciones tutelares, a esas acciones en virtud de las cuales podemos lograr que esos derechos que están siendo amenazados, que están siendo restringidos o que están siendo conculcados, puedan cesar y que la persona pueda gozar ampliamente de los mismos. Y al hablar de las acciones, hablo de lo que hoy se conoce como acción de libertad, antes se denominaba habeas corpus, del amparo constitucional, de la acción de cumplimiento, de la acción de protección a la privacidad, que antes recibía la denominación de habeas data, y una nueva acción que aparece en nuestra Constitución, la acción popular, que va a tutelar lo que son los derechos colectivos o también los intereses difusos, como podríamos verlo más adelante, tratándose particularmente de grupos, de pueblos, de naciones, como hacía notar al comenzar mi exposición. Y en esa tarea yo creo que es importante recordar las primeras acciones intentadas o interpuestas por la entonces defensora del pueblo, doña Ana María Romero de Campero. Creemos que en esta primera gestión ella logra, o la institución logra, algo que es importantísimo y que hoy lo estamos viendo al interior del sistema de salud de nuestro país. Aprovecho que, bueno, tenemos algunos invitados que tienen la profesión de médicos. ¿Y a qué me refiero? Cuando comenzó a ejercer sus funciones, doña Ana María Romero intentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad demandando la abrogación o la derogación de una disposición del Código de Seguridad Social que establecía que los pacientes con problemas renales debían contar con un determinado número de sesiones de hemodiálisis. Entonces, ese recurso que plantea doña Ana María se lo rechaza y ella acude a la acción de amparo constitucional, en ese entonces se denominaba recurso, ¿para qué? Para tutelar a todos esos pacientes con enfermedades crónicas renales que no podían tener acceso a las hemodiálisis, dado su estado delicado de salud, menos indudablemente al trasplante por la falta de compatibilidad que había, bueno, y por diferentes razones, entre ellas la económica.
y logra que el entonces Tribunal Constitucional pueda conceder la tutela a esas personas con enfermedades renales, enfermedades crónicas renales. Es un avance importantísimo que luego se va a ver en otros casos de enfermedades terminales. Hablamos, por ejemplo, de las personas que padecen cáncer y que pueden tener acceso a un tratamiento cuya medicación es onerosa, es difícil de conseguir y muchas veces, bueno, pues muchas personas no tienen la posibilidad de sanarse por falta de recursos económicos. Más tarde se ha visto inclusive en una acción planteada contra COSMIR la posibilidad de que un paciente con VIH pueda recibir el tratamiento y creemos que se ha contribuido a generar una doctrina de protección para los enfermos terminales. Creo que es muy importante hablar de los amparos que se interpuso en ese momento, porque era la primera vez que la legislación boliviana, es decir, nuestro ordenamiento, estaba reconociendo legitimidad, es decir, derecho a la defensoría para interponer estos recursos a nombre y representación de esos ciudadanos cuyos derechos estaban siendo desconocidos o vulnerados. Pero no solamente doña Ana María como defensora plantea amparos constitucionales, también plantea habeas corpus, hoy conocido como acción de libertad. Concretamente recuerdo uno que no deja de ser muy interesante y tiene que ver con un estado de sitio allá por el año 2001 o 2000. Todavía estaba gobernando el país el general Hugo Banzer Suárez, me refiero a ese gobierno democrático, y en su condición de presidente expide un decreto que dicta el estado de sitio en el territorio nacional. Ya el estado de sitio hoy no está reconocido en la Constitución, se habla de estado de excepción. Pero ¿qué sucede? Antes de que se dé a conocer ese estado de sitio, ese decreto, ¿qué hace? Se aprende a varios ciudadanos que estaban por Tiquina, si no me equivoco, presuntamente por ser sindicados o porque existían sospechas de que estaban alterando el orden público. Pero antes de que se conociera el estado de sitio, sin mandamiento de ninguna naturaleza. Entonces, se plantea la acción de libertad y se logra que estas personas que habían sido privadas momentáneamente de su libertad puedan obtener, puedan ser puestas en libertad porque no hubo orden y porque no había motivo para que estas personas su derecho estuviera vulnerado. Esa es una acción de libertad interesante, que la recuerdo porque representó a un conjunto de ciudadanos. Pero también doña Ana María ha planteado recursos de inconstitucionalidad. Y dos, me voy a referir a tres. Uno que tiene que ver con nuestra universidad y que es muy interesante. Allá por el año 1986, se aprueba un reglamento administrativo en el que se dispone que las personas, es decir, así sean docentes, autoridades, podían ser sometidas a un proceso disciplinario, que la decisión de un consejo debía pasar, antes de ejecutarse, debía indudablemente ser de conocimiento del consejo universitario. Pero ¿qué ocurría? Que antes de llegar al consejo universitario, esas personas estaban ya fuera de la institución. Entonces, se acude a la defensoría impugna ese reglamento por ser contrario a la Constitución, porque estaba vulnerando la doble instancia, y logra que el Tribunal Constitucional se pronuncie por la inconstitucionalidad del reglamento, que me parece que ha sido muy importante para nuestra Casa Superior de Estudios y particularmente para los distintos estamentos que forman parte de la misma. Otra acción o recurso de inconstitucionalidad, antes se llamaban recursos, hoy se llaman acciones, es uno que interpone doña Ana María Romero de Campero
pidiendo o desconociendo, mejor dicho, no es un recurso de inconstitucionalidad, y estoy confundida, es un amparo constitucional. Pero es un amparo constitucional que interpone porque la Corte Suprema de Justicia de ese entonces va a ordenar la extradición de un ciudadano peruano, Justino Soto. Pero este ciudadano peruano estaba en calidad de refugiado en el territorio nacional. Y a partir del Estatuto del Refugiado gozaba indudablemente de los mismos derechos que cualquiera de nosotros. No obstante, la Embajada del Perú en Bolivia pide la extradición de Justino Soto y la Corte Suprema, mediante auto supremo, decide la extradición de este señor. ¿Qué sucede a partir de esta situación? La Defensoría del Pueblo no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional y va a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana va a llevar adelante una investigación y pasar los actuados a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce este asunto y se va a pronunciar contra el Estado boliviano. ¿Por qué? Porque ha anellado los derechos de Justino Soto, que estaba refugiado en nuestro país y que por decisión de la Corte Suprema es entregado al gobierno o al Estado peruano. Ese es un dato interesante que quiero traer a colación, porque no siempre las decisiones que adopta el Tribunal Constitucional son definitivas. Nos abre, o sea, en los derechos humanos tenemos nosotros una serie de instrumentos, y particularmente la Convención Interamericana, que reconoce a dos órganos que tienen la facultad para conocer de denuncias respecto a la violación de derechos humanos. Me refiero en el sistema americano a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro asunto muy interesante tiene que ver con el objetor de conciencia, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Este era un ciudadano que por su religión se negaba a prestar el servicio militar. La Defensoría del Pueblo lo representa, acude ante las autoridades competentes y naturalmente se le rechaza la posibilidad de que se le extienda la libreta de servicio militar sin haber prestado el servicio, o se le dice que pague por la libreta, pero él no estaba de acuerdo porque era contrario a sus principios. En definitiva, o sea, se le niega la posibilidad y se declara, no se concede el amparo constitucional, lo que da lugar a que posteriormente la Defensoría del Pueblo acuda ante la Comisión Interamericana y más tarde ante la Corte Interamericana, siguiendo el procedimiento señalado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, traigo a colación estos casos por lo novedoso que fue en ese momento, la posibilidad también de acudir a las garantías jurisdiccionales en defensa de los derechos humanos. La Defensoría puede plantear esas acciones, y eso es bueno que lo conozcan los jóvenes estudiantes, cuando por distintas razones ellos no pueden hacerlo. Entonces, pero tienen que acudir indudablemente a la institución que va a prestar un servicio enteramente gratuito, porque es uno de los principios de la Defensoría: la gratuidad, la accesibilidad, la independencia. Yo los invito indudablemente a visitar esa institución que puede colaborar cuando los derechos de las personas que están siendo amenazados o conculcados por servidores públicos. Pero no solo por servidores públicos, también puede darse el caso de que se vulneren derechos a través de empresas que prestan servicios públicos. Hay distintos casos. Yo recuerdo una situación que se presentó cuando yo ejercía funciones
de un ciudadano que concurre a la Defensoría y dice, a mi hija, él llegaba de un municipio, no voy a dar el nombre por cuestión de confidencialidad, pero él llegaba de un municipio con la hija y debido al delicado estado de salud la traslada al hospital y en el hospital le dicen al señor que tienen que someter a la muchacha a una cirugía porque tiene una septicemia y será necesario indudablemente extraer, si me permiten la expresión, la matriz, los ovarios, en fin. El señor, muy asustado, acude a la Defensoría y dice, yo no quiero que la operen, o sea, porque no creo que ella necesite una operación de esa naturaleza, es muy joven, era una muchacha de apenas 19 años, que estaba embarazada y que lamentablemente, bueno, tuvo algunas dificultades en el momento del parto, lo que indudablemente le va a provocar una infección, además por los días en que ella está en ese estado sin recibir la atención médica. Y acude a la institución. ¿Y qué hace la institución? La institución indudablemente no va a poder recibir la queja, pero sí va a poder investigar, va a poder indagar qué es lo que ha sucedido y a partir de aquello brindarle la orientación y el apoyo que necesita esta persona. Y aquí viene otro tema importante. La Defensoría tiene la posibilidad de realizar investigaciones, puede ser a pedido de parte o de oficio. En una ocasión, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una investigación justamente en el Hospital Santa Bárbara. Esto fue el año 2002. Pero, ¿por qué en el Santa Bárbara? Porque nos pidieron una investigación en un hospital de tercer nivel con UTI, con la unidad de terapia intensiva. Y podíamos hacerlo en el Santa Bárbara como también en el Jaime Mendoza. Producto indudablemente de esa investigación llegamos a unas conclusiones y se facilita ese informe a las religiosas que en ese momento estaban administrando el Hospital Santa Bárbara. Yo no quiero ser muy arrogante y pensar que fue únicamente la gestión de la Defensoría la que permitió, o sea, un trabajo importante en el Hospital Santa Bárbara. Yo creo que ya, o sea, se percibía esa sentida necesidad de contar con un espacio mucho más amplio que reúna las condiciones para atender a las personas que acudían en procura de atención urgente. Pero es este informe también el que va a contribuir, eso no podemos negarlo, a que se comiencen con los trabajos de ampliación en el Santa Bárbara, un hospital que muchos de ustedes conocen, y han podido ver que no solamente se amplía lo que es urología, sino también se construye un servicio de urgencias, de emergencia, mucho más amplio, mucho más cómodo, y que reúne indudablemente las condiciones para atender a todos quienes acudimos a este nosotros. O sea, una investigación puede coadyuvar a realizar una tarea urgente, necesaria. ¿Para qué? Para el ejercicio de los derechos. Y en este caso estamos hablando básicamente del derecho a la salud. También la Defensoría del Pueblo tiene bajo su responsabilidad cuidar con mayor celo, si se quiere, a esas poblaciones, a esos colectivos que están atravesando por una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Y a quienes nos referimos? A mujeres, nos referimos a niñez y adolescencia, nos referimos a adultos mayores, a personas con discapacidad, a migrantes, a personas con VIH, a pueblos indígenas, originarios, es decir, colectivos, grupos, pueblos que indudablemente están atravesando por situaciones, si se quiere, más delicadas en cuanto
punto se refiere al ejercicio de sus derechos. Y no es para nadie extraño ver, por ejemplo, la situación de vulnerabilidad de mujeres que son víctimas de violencia y que no reciben el apoyo y la protección que necesitan a partir de lo que es la Ley 1348. O hablemos de niñez. Hay una ley que el año 2010 se la sanciona y promulga y establece que los niños a partir de los 10 años pueden prestar trabajos. Antes era muy común ver, sobre todo en el mercado o en la plaza o en otros lugares, a niños menores de 10 años realizando tareas, inclusive en el cementerio general. Bueno, esta ley establece que a partir de los 10 años recién los menores pueden trabajar. Y ojo, que Bolivia es uno de los únicos países que está bajando la edad para que los niños trabajen. O sea, es algo que no condice con los estándares internacionales, y vemos que en nuestro país hay un poco más de 850.000 niños menores de 14 años que prestan diferentes servicios. Sin ir muy lejos, en Potosí, en las minas de Potosí, están los niños topos, que con seguridad son niños menores de 10 años. Bueno, hay situaciones como esas, o por decir algo, ¿no? Hoy veía en Facebook justamente que la Defensoría del Pueblo organizaba una actividad con adultos mayores, sí, es otro grupo vulnerable, porque no solamente por el trato que reciben, sino porque la norma, la ley del adulto mayor establece una serie de derechos que lamentablemente no se ejercen, o porque no hay las condiciones, o porque no hay una conducta de respeto por parte de la ciudadanía. Bueno, y esos son los grupos con mayor, si se quiere, vulnerabilidad, tienen tratamiento prioritario al interior del defensor. Y hablemos de otro, de los privados de libertad. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de visitar periódicamente el recinto penitenciario y ver las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad. Pero cuando hablamos de ellos, hay que tener presente que, de acuerdo a informes últimos, bueno, del pasado año, el 70% de la población penitenciaria en este país no tiene sentencia ejecutorial. Y ojo, que no solamente están privados de libertad personas que presuntamente han incurrido en la comisión de delitos, también hay otras personas. Y me refiero, por ejemplo, a esas personas que están porque no han pagado pensiones, o a esas personas que no han cumplido con el pago de los beneficios sociales. En una ocasión tuvimos una experiencia muy difícil en el penal de San Roque, cuando nos llaman y nos comunican que un ciudadano sobre el que pesaban denuncias, no tenía aún sentencia, denuncias muy graves de asesinato, estaba amenazando con hacer explotar una garrafa de gas, pero había amarrado a un otro interno a esa garrafa, y grande fue nuestra sorpresa cuando llegamos al lugar y nos encontramos con un señor realmente totalmente aterrorizado, porque él recién ingresó al penal por falta de pago de asistencia familiar y vio amenazada su vida por la conducta en la que incurre este privado. Imagínense ustedes, ¿no?, la situación que se vive al interior de las cárceles en el país. Muchas veces
nosotros emitimos criterios que no conocemos. O sea, ¿qué pasa al interior de las cárceles? Es realmente muy difícil, muy dura la situación de los privados, porque el régimen penitenciario ha desatendido, no de ahora, de siempre, las obligaciones que tiene. No envían oportunamente los prediarios. Si bien en algún momento se trataron de armar algunos consultorios muy, ¿qué les puedo decir? Consultorios improvisados al interior del penal, ahora no existen esos consultorios y los privados de libertad pues están muy expuestos a contraer distintas enfermedades, particularmente enfermedades graves. Y bueno, con esto de la pandemia estamos viendo también qué pasa al interior de las cárceles. Hay que echar una miradita también. Y esa es una atribución que le corresponde a la Defensoría del Pueblo. Como le corresponde también recepcionar las quejas, pero quejas de cualquier ciudadano, inclusive pueden ser quejas de personas que no han cumplido o no han alcanzado la edad de los 18 años, aunque para eso tenemos las defensorías de la niñez, pero muchas veces se han acudido a la Defensoría del Pueblo y creo que la orientación y el apoyo que han recibido los padres y en muchos casos estos jóvenes ha sido de utilidad. Esas quejas no se pueden plantear contra personas particulares. Yo no puedo ir a la Defensoría si tengo, por ejemplo, un proceso judicial pendiente. Puede ser porque X persona me adeuda una determinada cantidad de dinero y no me ha pagado ni el capital ni los intereses. Y yo voy a la Defensoría y quiero sentar una denuncia indicando que esa persona no ha honrado su obligación, que me está perjudicando, etcétera, etcétera. No puedo. ¿Por qué? Porque es una persona particular. Pero además hay un proceso judicial de por medio. Hay otra autoridad llamada para resolver ese conflicto, esa controversia. O puede darse el caso como ocurre con ustedes, con muchos de ustedes jóvenes, que han llegado a Sucre y quieren tomar en anticrético una habitación. No han firmado una minuta, han entregado el capital y después tienen dificultades para recuperar ese capital. ¿Por qué? Porque no se ha registrado ese anticrético en una notaría primero y luego en una oficina de derechos reales. Entonces, frente a esa situación, mucha gente acudía, por ejemplo, al defensor del pueblo y decía: estoy perdiendo mi capital anticrético porque la casa se va a rematar, o por otra circunstancia, o se va a vender, en fin. No podemos nosotros atender, o no podíamos nosotros atender ese tipo de conflictos, ese tipo de problemas. Pero sí, cuando se trata de empresas que están prestando servicios públicos, ahí sí puede ingresar la Defensoría del Pueblo. Y cuando me refiero a servicios públicos, estoy hablando de agua potable, de luz, etc. Otra de las atribuciones que tiene el defensor, no sé si estamos con tiempo, ¿perdón? ¿Sí? ¿Alguien puede...? Sí, estamos con tiempo. Adelante, doctora. Muy bien. Otra de las atribuciones que tiene el defensor es proponer proyectos de ley a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero proyectos de ley que tengan que ver con la temática de derechos humanos. O puede, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo sugerir, pedir a la Asamblea Legislativa, incluso al órgano ejecutivo, puedan aprobar un tratado, un convenio en materia de derechos humanos. Todo lo referido a derechos humanos respecto a la administración es competencia de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué pasa cuando se presenta una queja? La autoridad denunciada tiene la obligación
de presentar documentación. Esa documentación no se le puede negar al defensor del pueblo, porque si no, vamos a llegar a una investigación donde indudablemente se puede difundir la falta de cumplimiento de la autoridad administrativa. Se dice que la Defensoría es la magistratura de la persuasión. ¿Por qué? Porque sus decisiones no son coercibles, no son obligatorias, ¿sí? Pero puede lograr a través de otros medios el cumplimiento de esas resoluciones. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, doña Nadia Cruz ha presentado su informe a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo quiero contarles que cada año el defensor o la Defensoría del Pueblo debe presentar ese informe, así lo dispone el texto de la Constitución. Y en esos informes se hace conocer, por ejemplo, cuáles han sido los derechos más vulnerados, pero también se hace conocer cuáles han sido las autoridades o las instituciones más denunciadas. Por decir algo, doña Nadia Cruz, en el informe presentado el pasado año, ha señalado que los derechos más vulnerados son, por ejemplo, el acceso a la justicia o la vulneración a las garantías del debido proceso. ¿Cuáles las instituciones denunciadas en ese sentido? El órgano judicial y el Ministerio Público. Pero también ha denunciado que otros derechos como salud, como educación, como identidad o derechos laborales, de seguridad social, son los más vulnerados. Inclusive derechos que ponen en riesgo la integridad física. ¿Cuáles son las instituciones más denunciadas? Servicio Departamental de Educación, Servicio Departamental de Salud, Policía Nacional, Ministerio de Gobierno, pero también de la misma forma, o sea, los gobiernos municipales. Entonces, ese informe es muy importante porque a ninguna institución le agrada que se difunda que que no cumplen con el mandato de la Constitución. Nuestra Constitución está señalando claramente que todas las autoridades, que todas las instituciones en el país están obligadas a respetar el texto de la Constitución y fundamentalmente están obligadas a respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales que hoy recoge nuestra Constitución. Y que esos derechos, además, dice, no necesitan de una reglamentación para su cumplimiento, son directamente aplicables. No podemos argumentar que falta una ley para cumplir con el respeto, con la vigencia de aquellos derechos. Entonces, creo que es importante este informe y eso no significa que la Defensoría dependa de la Asamblea o esté sometida a la Asamblea, sino que es una obligación que determina la Constitución y que debe cumplirla y que nos parece lo más adecuado porque está al servicio del pueblo. Debe trabajar en función a los intereses del pueblo. ¿Qué es lo que dice la Defensoría del Pueblo también? Que hay una preocupación que tiene que ver con delitos muy graves que lamentablemente han quedado en la impunidad. Y eso porque mucha gente no ha tenido acceso a la justicia. Y lamentablemente han cometido el delito del linchamiento, de asesinato. Y no ha habido no se ha exigido responsabilidad a los presuntos autores de esos hechos. ¿Por qué? Porque me imagino eran muchos, era difícil, no hubo una participación activa del Ministerio Público, en fin, pero han quedado en la impunidad y eso es muy grave en nuestro país. Y creo que no solamente pasa por una denuncia que hace la Defensoría del Pueblo, sino también organismos que luchan por la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Eso en cuanto se refiere a
a la situación actual y al último informe que ha sido presentado el año pasado. Pero también yo quiero comentarles que tiene la posibilidad la Defensoría de formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y hacer recomendaciones para adoptar medidas correctivas. ¿A quiénes? A esas instituciones, pero también emitir censura pública por esos actos o comportamientos que están vulnerando los derechos humanos y que no han corregido sus conductas o no han corregido esa situación y persiste la vulneración de los derechos. Eso en relación a las atribuciones que tiene la Defensoría del Pueblo. La propia Constitución en el artículo 224 nos recuerda los informes que debe presentar la Defensoría del Pueblo y que puede ser convocada en cualquier momento por la Asamblea Legislativa Plurinacional a objeto de facilitar una información que se requiere para adoptar alguna decisión. He visto también que en algunos casos el Tribunal Constitucional ha pedido a la Defensoría del Pueblo pueda presentar algunos informes sobre investigaciones que ha realizado para brindar la tutela que han solicitado personas naturales o jurídicas respecto a la amenaza o restricción o vulneración de un derecho en particular. Y nos parece muy importante porque son investigaciones muy serias que contribuyen indudablemente a constatar o verificar la vulneración de derechos. Así, a grosso modo, yo puedo hablarles de la institución y contarles un poquito también la experiencia que me tocó y la satisfacción, indudablemente, de haber podido contribuir en alguna medida. Primero, a la difusión de los derechos y segundo, a la defensa de las personas. Con eso estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que gusten hacer. Bien, muchísimas gracias, distinguida doctora Cole. Y precisamente vamos a dar lugar a la ronda de preguntas. Y es así que me voy a permitir formular la primera pregunta que dice así. Actualmente, cuando los hospitales niegan la atención a gente que acude por COVID bajo el argumento de falta de espacio, ¿se puede considerar una vulneración a los derechos? Le voy a reiterar la pregunta, por favor. Actualmente, cuando los hospitales niegan la atención a la gente que acude por COVID bajo el argumento de falta de espacio, ¿se puede considerar una vulneración a los derechos? Adelante, doctora, por favor. Bueno, a propósito de eso, hay algunas acciones que se han intentado ante el Tribunal Constitucional, acciones de libertad. ¿Por qué? Porque se ponía en riesgo no solamente la salud, sino también la vida de pacientes, ¿no? Pero hay otros casos en los que, bueno, y ustedes deben conocer los mismos, de que la persona ha sido internada en el hospital, no hablemos de qué hospital, ha recibido indudablemente el tratamiento, la medicación, se le han hecho las pruebas correspondientes, y ha sido dada de alta porque ha superado la enfermedad. No obstante, no la dejan salir. ¿Por qué? Porque hay algunas obligaciones pendientes. Y esto, indudablemente, da lugar a que se interponga una acción de libertad y esa persona pueda retirarse a su hogar toda vez que ya está restablecido. Esas son las acciones de libertad que conozco a través de la jurisprudencia. Pero en estos casos, con el COVID, indudablemente la situación no es que sea diferente, sino que estamos viendo que nuestros centros hospitalarios no reúnen las condiciones
para acoger a un buen número de pacientes con COVID. Inclusive a través de la pantalla chica en algún momento hemos visto cómo mujeres embarazadas han llegado a centros hospitalarios y no han recibido atención, porque en esos centros también se han acogido a pacientes con COVID. Ahí, ¿qué ha pasado? Se ha producido una violencia obstétrica. No sé si ese es el término. ¿Por qué? Porque esas personas han tenido que darse medios o modos, mejor dicho, para dar a luz sin el apoyo, sin las condiciones que un centro hospitalario debería prestar. Pero no se han planteado acciones de ninguna naturaleza cuando podían haberse hecho, ¿no? Toda vez que el hospital, por ejemplo, de la mujer es un hospital que está destinado justamente a la atención de mujeres embarazadas, básicamente. Ahora, reitero, ¿no? O sea, es muy complicado. Sabemos que los hospitales, lamentablemente, no tienen grandes espacios, ni medios, ni equipos, ni médicos para atender a un buen número de personas infectadas. Y de verdad lo lamento mucho, pero es una situación que estamos viviendo, creo, en todos los departamentos. Bien, muchísimas gracias, doctora. Y a continuación, por cuestiones de tiempo, le voy a formular la segunda y última pregunta, por favor. ¿Cuál es su opinión respecto al accionar de la Defensora del Pueblo en esta etapa de pandemia, principalmente en su falta de acción ante los bloqueos de movimientos sociales que impidieron el paso de ambulancias, medicamentos y oxígeno? Le reitero, por favor. ¿Cuál es su opinión respecto al accionar de la Defensora del Pueblo en esta etapa de pandemia, principalmente en su falta de acción ante los bloqueos de movimientos sociales que impidieron el paso de ambulancias, medicamentos y oxígeno? Adelante, doctora, por favor. Sí, es alarmante lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Cuando estábamos, ni siquiera habíamos llegado al pico epidemiológico y había una alta cifra de personas infectadas, que bloquearon las carreteras. No fue posible ni siquiera que llegara el oxígeno, ¿no? No necesariamente para las personas con COVID, sino para muchos bebés recién nacidos que necesitaban el oxígeno para poder vivir. Entonces, creo, no podría aseverar contundentemente que haya habido una omisión, porque entiendo que particularmente en Chuquisaca se han hecho algunas gestiones para evitar justamente que continúe ese bloqueo y puedan trasladarse los vehículos que venían con oxígeno, con medicación o algunos otros recursos, ¿no? No estoy totalmente convencida de que no se hayan practicado acciones. Lo que no significa que no pueda criticar, no pueda cuestionar, no pueda condenar actitudes de esa. Eso quiero que quede claro, ¿no? O sea, en estas circunstancias no se puede poner en peligro la vida de las personas. Bien, muchísimas gracias, distinguida doctora Cole, y esa fue precisamente su participación, excelente explicación, quien tuvo la gentileza, precisamente la doctora Cole, de habernos compartido los derechos humanos y administración pública. Y a continuación voy a ceder la palabra a la decana de nuestra facultad, Magíster Cuellar, para recibir sus palabras finales y posterior clausura de tan importante evento. Magíster Cuellar, adelante. Muchísimas gracias, licenciada Ticona. Bueno, yo realmente darle las gracias, doctora. Usted tiene un cúmulo de experiencia
impresionante. Creo que ha sido muy clara su exposición, ejemplos muy notorios del gran accionar que usted ha hecho en su labor de defensora del pueblo acá en la ciudad de Sucre. Creo que su trayectoria en el campo de los derechos humanos es impresionante. Le agradezco muchísimo por la exposición. Creo que a los jóvenes les ha ilustrado sobre qué circunstancias son las que obligan a que una entidad como esta pueda brindar atención a las personas, y creo que a todos nos ha quedado claro en qué casos podemos acudir. Evidentemente, nuestro país ha vivido una etapa muy especial. Está en una etapa muy especial y creo que es importante que para todas las personas quede claro qué instancias, qué instituciones pueden defender los derechos de las personas. Yo quiero realmente darle las gracias y voy a pedir al licenciado Marcelo Escobar, que fue quien contactó, quien organizó este evento, quien emita las palabras finales de clausura del evento, y simplemente yo agradecerle su presencia y agradecer a todos los participantes, al licenciado Ticona, al licenciado Marcelo Escobar, a los docentes, directores, coordinadores de carrera que están acá en plataforma, su participación y su presencia. El licenciado Marcelo Escobar, le voy a ceder la palabra para que usted como organizador pueda, por favor, clausurar el presente evento. Muchísimas gracias y doctora Cole, muchísimas gracias una vez más y desearle lo mejor en su estancia en Santa Cruz y que pronto retorne a Sucre. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señora decana. Doctora Cole, ha sido muy agradable agradecer su presencia y su exposición, más aún conociendo la larga experiencia que tiene usted en la lucha por los derechos humanos, la lucha por los derechos de las mujeres. Le generan a usted la posibilidad de tener la solvencia para tocar este tipo de temas, por cuanto muchas veces cuando se habla de derechos humanos se toma en cuenta quién es el que está hablando para ver si hay credibilidad o no. Cuando alguien habla de derechos humanos, derecho a la dignidad, derecho al respeto. Y es grato contar con un expositor, o cuando se tiene expositores que tienen la solvencia y la integridad para hablar de esos temas. Y eso es lo lindo de la exposición que hemos tenido hoy día. Agradecer a todos los presentes. Se ha llenado la capacidad de la plataforma Zoom. Hemos pasado, creo, más allá de los 500 inscritos en el Google Forms. Bueno, no todos han podido ingresar, pero agradecer a todos los presentes. Y doctora Cole, nuevamente, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Con lo que damos por clausurado el evento. Muy gentil. Gracias. Un saludo para todos. Ya, muchísimas gracias, doctor Escobar. Adelante, doctora Cole, si quisiera dar algunas palabras finales. Adelante. Sí, simplemente comentar a la señora decana que el trabajo que se despliega en la Defensoría del Pueblo es un trabajo de equipo. A veces decimos que en la administración todo está centralizado. Yo diría que una de las instituciones donde no existe esa centralización es en la Defensoría, porque las personas que apoyan, que acompañan a la MAE son personas de su entera confianza, y eso indudablemente hace posible que el trabajo que se realiza en procura de la vigencia de los derechos sea mucho más efectivo, más eficaz. En segundo lugar, yo creo que todavía hay mucho por hacer. A veces es duro comprobar que hay grupos muy vulnerables cuyos derechos no son reconocidos, pero también son grupos discriminados. Creo que, a pesar de haber transcurrido casi 20 años, no podemos afirmar contundentemente que esos grupos están en mejores condiciones, y lo demuestra, por ejemplo, el número de
feminicidios, el número de infanticidios que se han dado o que se dan en nuestro país. Son situaciones que deberían preocuparnos y comprometernos a todos en este trabajo de defensa de los derechos humanos desde los espacios que nos toca prestar un servicio a nuestros conciudadanos. Muchas gracias por su atención y reitero, ha sido un placer dirigirme a ustedes y en particular a todos y cada uno de los jóvenes que han asistido a esta charla. Muchas Muchísimas gracias a usted, distinguida doctora Cole. De esta manera llegamos a la parte final de este evento. Nos agradeciendo la presencia de nuestra decana de la facultad, Magíster Cuéllar, a nuestros directores de carreras y coordinador de carrera, por supuesto, al licenciado Javier Flores, al licenciado Torres Juan Carlos, al licenciado Arancibia Juan Carlos, a todos nuestros colegas docentes, a nuestros invitados, a nuestros estudiantes, por habernos honrado y acompañado con su presencia en este evento tan importante para nosotros. Sin más que decirles, muchísimas gracias por la atención dispensada. Será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.